La inspección inicia cuando el paciente llega a nuestro consultorio. Observamos la marcha y la actitud de este. Luego del interrogatorio pasamos a la inspección propiamente dicha. El paciente debe encontrarse desprovisto de ropa en la zona a evaluar. Observaremos al paciente en posición de pie, de frente, de espalda y ambos perfiles. Iniciando con la vista de espalda, observaremos la piel del paciente, los posibles cambios de color de la misma, el estado nutricional del paciente. Seguiremos observando en busca de cicatrices, lipomas, lunares. Siguiendo con la inspección, observamos en busca de posibles asimetrías. En este caso, mi paciente no presentaba asimetrías. Las espinas de las escápulas se encontraban a una altura conservada, el ángulo inferior de la misma manera, y las crestas ilíacas en su parte posterior también se encontraban simétricas. También deberemos observar la alineación de la columna y la posición de la cabeza que se encuentre siguiendo la línea media. En una vista de perfil debemos observar que las curvaturas de la columna se mantengan conservadas. Para constatar dicha alineación debemos tener en cuenta una línea imaginaria que pasa por el lóbulo de la oreja, el centro del hombro, el trocánter mayor, centro de las rodillas y por delante de los tobillos. Teniendo en cuenta dicha línea imaginaria, es notable en mi paciente el aumento de la curvatura a la altura de la columna dorsal, lo que provoca que mantenga la cabeza y los hombros en antepulsión. Para una vista anterior tenemos en cuenta los puntos ya observados en la parte posterior. Empezamos con la piel, luego observamos la asimetría en la altura de los hombros, la clavícula, el borde axilar, el ángulo del talle y también la altura de las crestas ilíacas. También observamos al esternón en busca de posibles alteraciones. Para la palpación de la columna cervical utilizamos 3 dedos, el dedo pulgar, el dedo índice y el dedo medio. Empezamos palpando la musculatura cervical para controlar el estado de tensión de la misma. Iniciamos con la palpación de las masas laterales del atlas que se encuentran por delante de la mastoides occipital y sentimos su movimiento a través de rotaciones. Seguimos con la palpación de la protuberancia occipital externa y vamos bajando, palpando una por una las vértebras cervicales. Siguiendo por debajo de la protuberancia, pasamos a la palpación de la apófisis espinosa de C2, ya que la apófisis espinosa del atlas resulta casi imposible de palparla debido a que es muy pequeña. Al llegar a la altura de C3, resulta difícil palpar su apófisis espinosa, ya que esta es muy pequeña y se encuentra muy por debajo de C2. Seguimos palpando, cerciorándonos de los movimientos de cada vértebra hasta llegar a la séptima cervical, que es la más prominente de todas las vértebras, y nos cercioramos de su movimiento, realizando rotaciones y flexoextensión de cabeza y cuello. Para la palpación de la columna dorsal, nos guiamos por el borde inferior de las costillas hasta llegar a la última articulación de las costillas con la 12ª vértebra dorsal. Desde allí vamos subiendo, palpando una por una las vértebras, imprimiendo un poco de presión en busca de dolor hasta llegar a la primera dorsal. Desde allí proseguimos con la palpación de las masas musculares de la columna dorsal en búsqueda de contracturas, de tensiones o de masas anormales o de contracciones reflejas por dolor. Para la movilidad iniciamos el examen con movimiento activo. Realizamos este examen en búsqueda de limitaciones en la movilidad, dolor al realizar ciertos movimientos o alguna u otra alteración que no nos permita realizar movimientos normales.
Le pedimos al paciente que realice flexo, extensión de cuello y cabeza, rotaciones e inclinaciones laterales. Luego seguimos con el examen de forma pasiva. Le imprimimos al paciente movimientos de flexo-extensión, de rotaciones e inclinaciones laterales, en búsqueda de, como ya dijimos, de dolores o de alteraciones en la amplitud del movimiento. Ahora seguimos con el examen de la movilidad de la columna dorsal y lumbar. Le pedimos al paciente que se incline primero hacia adelante, luego que realice una extensión llevando el tronco hacia atrás. Luego le pedimos que realice las inclinaciones, primero hacia un lado y luego hacia el otro. Y por último, las rotaciones. Seguimos con el examen de forma pasiva, en búsqueda de limitaciones en el rango articular, dolor o alguna restricción en el movimiento, llevando, como ya dijimos, primero a la flexión, luego a la extensión, movimientos laterales y de rotación. En el examen de la movilidad de forma pasiva, el paciente puede referirnos dolor debido a alguna alteración o patologías que pueden presentarse en la columna lumbar o en la columna dorsal. Para la prueba de la distracción, se coloca la palma de la mano abierta sobre el mentón del paciente y la otra sobre el occipital, y se ejerce una presión hacia arriba, levantando la cabeza en forma gradual y continua. Para la prueba de compresión, el paciente sentado, el kinesiólogo por detrás, ejerce una presión sobre la cabeza de forma continua. Si la prueba es positiva, se produce un dolor irradiado. Prueba de Valsalva, le pedimos al paciente que inspire profundamente y a continuación, conteniendo el aire, haga fuerza como para defecar o toser. Debemos preguntar al paciente si percibe dolor y, en caso de percibirlo, preguntar la localización del mismo. Para efectuar la prueba de Addison, tomamos el pulso radial del paciente, llevamos su miembro superior en abducción, extensión y rotación externa. A continuación le indicamos que respire profundo y lleve la cabeza hacia el brazo que está siendo sometido a la prueba. De ser positivo, se percibe una disminución o ausencia del pulso radial. Con una plomada que la ubicamos a la altura de la protuberancia occipital externa hasta la línea interglútea, observamos posibles desviaciones de la columna. Para la maniobra de Adams, pedimos al paciente que flexione el tronco en 90 grados sobre las caderas para evidenciar la jiba costal, que es la prominencia de las costillas sobre la convexidad de la curva, producida por la rotación vertebral. Observamos de frente, de costado y de espalda en búsqueda de posibles alteraciones en esta prueba. Por último, observaremos la marcha del paciente en búsqueda de alteraciones en la zancada de la misma, compensaciones o alguna marcha antálgica debido a algún dolor en algún segmento corporal. Nuevamente podemos observar también la postura y la actitud de la marcha del paciente.